Perfecto. Bien. Soy coach, soy docente, soy coach. Bueno, perfecto, me encantó. Tengo idea de cómo vamos a ir. Bueno, si me aceptan, compartimos pantalla. Les voy a ir mostrando la presentación. Como les dije, los habilito para levantar la mano, escribir en el chat e ir preguntando lo que ustedes consideren oportuno. La charla de hoy tiene que ver con, y si me permiten me voy a poner un poco más informal, voy a sacar el saco porque acá hace calor, es ¿qué puede aportar el coaching en los recursos humanos? Creo que de todos los que estamos acá, no tenemos duda de todo lo que aporta el coaching, no solamente en los recursos humanos, perdón, voy a dejar de compartir un segundo que se me tildó, y voy a abrir de nuevo la presentación. Denme un segundo, por favor. No sé por qué no me hablo. Hoy la ley de Murphy funcionó perfectamente. Todo lo que podía pasar fue sucediendo. Por favor me dicen si ven bien la pantalla, porque hoy tuve algunos pequeños inconvenientes con la computadora. Bueno, hablábamos de, por favor escriban en el chat, yo voy a ir leyendo, así que estoy atenta al chat. Hoy hablábamos, dije, sobre qué podían aportar desde la disciplina del coaching a los recursos humanos. Yo creo que realmente la disciplina del coaching tiene para aportar a cualquier recurso, sobre todo a los recursos humanos. Pero está esto de que en las organizaciones, la vida de las organizaciones y las organizaciones están compuestas justamente por personas. Las personas son el ADN de las organizaciones. Cuando digo que son el ADN de las organizaciones, es porque no existen organizaciones, no existe la organización sin el ser humano. Los seres humanos son el único factor que determina el logro o no de una organización. Entonces, la siguiente diapositiva era a veces más pensada para quienes están realmente hoy ya trabajando como recursos en el área de los recursos humanos. ¿Cómo pueden los recursos humanos hoy cobrar valor y producir resultados? Entonces, hablamos permanentemente de que el mundo cambió, de que las organizaciones están en un cambio permanente,
donde se habita la virtualidad como una cotidianeidad, donde hay espacios donde el hombre es reemplazado por el uso de la tecnología, por la computación y por la robótica. Yo hoy justamente estoy trabajando en una universidad, en una UTN, de la que también conformo parte de los equipos que asisten y acompañan en procesos de coaching a investigadores científicos, y ellos están trabajando y desarrollando altamente lo que es nanotecnología, y todo lo que sea robótica. Entonces el mundo hoy se pregunta, en un momento de gran transformación, donde los cambios son vertiginosos, donde el presente a veces parece no relacionarse con el ayer, de un día para otro todo cambia, ¿cuál es el lugar de los recursos humanos dentro de este contexto? ¿Qué lugar ocupan los recursos humanos en las organizaciones? ¿Para qué están los recursos humanos en las organizaciones? Y la primera pregunta, porque los coaches trabajamos con preguntas, es cuando yo llego a una organización, observo y veo cómo están trabajando en el área de recursos humanos. Por otro lado, después vamos a tratar esto de que el coach dentro de las organizaciones y dentro del plantel de recursos humanos, ¿cuál es el rol? ¿Qué puede? ¿Qué sí? ¿Qué no? Entonces, los recursos humanos en las organizaciones hoy, frente a este cambio, a la globalidad y a los cambios tan vertiginosos, mi pregunta es, ¿lidera el cambio? ¿O les pasa esto de ser arrastrado por los cambios? Me causó mucha gracia cuando elegí esa imagen, porque en realidad es lo que muchas veces se ve. Y cuando trabajo en las organizaciones me dicen frecuentemente que lo que pasa es que están como bomberos, apagando incendios. Una visión que les permita trabajar a futuro y prever frente a la vertiginosidad de los cambios. Y que realmente no están liderando los cambios, sino que los cambios los lideran. Y que ellos no eligen, sino que solamente reaccionan. ¿Sí? No sé cómo vamos hasta acá. ¿Preguntas? ¿Alguien dice de la pantalla? ¿La pantalla no se ve? ¿Aún no se ve la pantalla? ¿Me puede contestar alguien en el chat? ¿Sí? Sí se ve, perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, Claudita, Yo se creo ve que la presentación sin problema y se te está escuchando perfecto. Perfecto, gracias Gus por el feedback. Bueno, cuando yo voy a trabajar en una organización, como le decía, generalmente lo que pasa es que no están siendo certeros, no están pudiendo encontrar cómo liderar los cambios, están siendo arrastrados. Y ser arrastrado por los cambios significa realmente perder la posibilidad de acción, poder planificar, poder lograr resultados a largo plazo y sobre todo generar el desgaste de los equipos. En estos días estoy trabajando en una organización pequeña, pero no deja de ser una organización que es un colegio privado, y el gran problema que tienen en el área de recursos humanos es la desmotivación de las personas, ¿no? Entonces, lo que impacta, en donde más impacta no liderar el cambio y ser liderado por los cambios, es en el clima de la organización, en el estado de ánimo de la organización y de las personas que pertenecen a esa organización. Entonces la pregunta, cuando a veces vamos a trabajar y generamos jornadas de trabajo, la vez pasada estuvimos trabajando en una organización muy grande a nivel mundial y tuvimos todo un día de producir,
Y surgió un poco esto, ¿no? ¿Cómo liderar los cambios? ¿Qué deben hacer los recursos humanos hoy para ser quienes lideren el cambio en la organización y no sean arrastrados? Y un poco lo que se rescató era una cuestión relacionada con estar más atento a qué es lo que aportan los profesionales de los recursos humanos en las organizaciones, a lo que producen. O sea, poner menos el foco en lo que hacen y más el foco en lo que aportan, en el para qué están allí. Y esa posibilidad surgió de alguna manera a partir de poder tomar de la disciplina del coaching y del rol de reflexión como para mirarse, como para pensarse. Esto de que los ontológicos hablamos del lenguaje y la capacidad desde el lenguaje reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿qué en una organización, qué aportan el área de recursos humanos y qué aportan las personas que pertenecen a la organización? Porque con lo que hacen hoy no basta. Lo que hoy marca una diferencia es qué aporta cada uno, que no quiere decir qué produce. Nosotros creemos, quienes trabajamos de alguna manera en el área de recursos humanos, algunos colegas, yo, las conclusiones que llegamos con estos clientes, es que cuando dejamos de poner el foco en lo que hacen, para poner el foco en otro espacio, lo primero que empiezan a cuestionarse es esto de salir del marco de obviedad. Y el marco de obviedad es cuestionarse y replantearse las creencias, los supuestos y sobre todo las prácticas, ¿no? Porque lo que hasta ayer era una práctica exitosa, mañana puede ser realmente lo que lleve a una organización a quedar fuera del mercado. Creo que el espacio de replanteo es permanente. Ese es el área de intervención del coach, en el espacio de generar el contexto de reflexión, como para que se puedan repensar de manera continua. Entonces, cuando los profesionales de los recursos humanos y nosotros como coach los ayudamos a pensarse más desde lo que aportan que desde lo que hacen. Si lo que hacen los profesionales de los recursos humanos es esto de las altas, bajas, presentismo, pero en realidad, cuando entramos en las organizaciones, los recursos humanos, o sea, las personas, del sector que más reclamo generan, es de recursos humanos. Dicen que recursos humanos no los escuchan. Dicen que el peor lugar para caer es en recursos humanos. Porque recursos humanos muchas veces se convirtió en un administrativo y no en un asistente. Y creo que ese es un espacio para replantear prácticas y cuál es el valor que aportan los recursos humanos. Y desde el coach, dado que hoy vamos a estar más orientados a los coaches, el lugar del coach, cuando entre en una organización y comienza a trabajar, si con alguien trabaja codo a codo, es con recursos humanos. Es más, es a los primeros que tenemos que convencer de que lo que llevamos genera valor, ¿no? Y tenemos que enseñarles también, de alguna manera, cuál es la cultura del coaching. Y para que puedan entender desde dónde vamos a trabajar, que no es desde el control, implica hacer un trabajo muy finito y muy a la par de recursos humanos. Son los primeros que tienen que entender cuál es el rol del coach dentro de una organización, y también es con quien nosotros
debemos construir la alianza más grande, porque son aquellos que van a poder hacer sustentable el cambio en la organización. Porque si ellos lo comprenden y ellos lo sostienen, nuestras intervenciones se van a sostener a largo plazo. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos a ver preguntas. Coach y recursos humanos. Hola, recién puedo escribir, soy licenciada en recursos humanos y coach ontológica. Bueno, bien, gracias. Está muy bueno porque acá tenemos para darle por los dos lados. ¿Qué más? Puede ser el director de recursos humanos un coach y sería extraordinario. Sería extraordinario. ¿Cómo podrían combinar sus funciones? El director de recursos humanos no puede ser a su vez el coach de los miembros de la organización. Creo que allí hay una cuestión de ética, de conflictos de intereses. Pero que el director de recursos humanos utilice las herramientas de coaching para trabajar y gestionar desde ese lugar tanto su equipo de recursos humanos como a los recursos humanos a los que representa, es de gran valor. Que hoy los profesionales de los recursos humanos manejen, sean coach, tengan todas las distinciones de un coach y puedan trabajar desde esta disciplina, entre otras, es extraordinario. Ahora, lo que no es compatible es que ese director, a su vez, coachee a alguien del equipo. Para lo cual, a veces es necesario contratar a un coach que se dedica exclusivamente a eso. Cada día más hay organizaciones que contratan un coach interno. Muchos de los que están acá y me conocen, yo pertenezco a este tipo de modelo de coach interno. Trabajé durante muchos años en la central nuclear de Atucha 1 y Atucha 2, para la puesta en marcha con equipos de obras civiles, equipos interdisciplinarios, y reportaba a distintas gerencias o directorios. Y trabajé como coach interno, y tiene sus beneficios, y tiene sus grandes quiebres también, porque trabajar y coachar a veces a quien reportás no es sencillo. Por eso también el sentido de esta charla. Pregunta. Excelente, esta es la estrategia, gracias por la respuesta. Cuando se realiza una intervención en una organización, ¿considera que es importante comenzar desde el área gerencial hacia abajo? Yo creo que lo importante cuando se comienza a trabajar en una organización es hacer un análisis de la organización. No hay una metodología, esto se hace así o se hace así. Creo que como coach, nuestra obligación, o sea, nuestro valor más que nuestra obligación, es escuchar y ver desde dónde conviene intervenir, porque en cada organización es diferente. Generalmente, viene esto del derrame, que trabajar desde arriba para que suceda abajo. Muchas veces es necesario trabajar en todas las capas de la organización, pero no es imprescindible. A veces se puede empezar desde otro lugar. Lo importante es que se genere el cambio de cultura introduciendo de a poco la cultura del coaching en la organización. Porque tampoco podemos generar cambios violentos. No es bueno, no son sustentables. ¿Hay que especializarse para poder trabajar con los recursos humanos? No entiendo bien a qué te referís, si desde el rol del coach trabajar con los recursos humanos hay que especializarse. Entiendo que hay que entender de organizaciones y que hay que tener muy claro cuál es la tarea de los recursos humanos, ¿sí? Mi mirada, humildemente, es que los coaches no podemos intervenir en todos los espacios, ¿sí? Que de alguna manera cada uno de nosotros, dado su experiencia, su expertise, como digo, sus horas de vuelo, va encontrando un nicho particular desde donde intervenir. Y va sumando a su background esa posibilidad. Entonces, siguiendo con la charla, es esto de las cuestiones que manejan los recursos humanos, no hay duda que
son el éxito de la organización. En esta pequeña organización que estoy trabajando hoy, es más bien, es un colegio privado, pero grande, muy interesante y muy desafiante trabajar con equipos de educadores. El éxito de las organizaciones siempre va a estar en las manos de los recursos humanos, porque son las personas las que construyen las organizaciones y las que logran los resultados. ¿Sí? No hay hoy ningún sistema que funcione en sí mismo sin la intervención del ser humano y que a través de esa intervención no genera la diferencia. Podemos tener la planta más industrializada del mundo, pero si no tenemos a la gente que maneja, ya sea la línea más básica de esa planta, como los profesionales de recursos humanos o quienes diseñan las estrategias comerciales, de procesos, etcétera, involucrados, no vamos a lograr los resultados deseados. Entonces, si bien hoy, justamente, la robótica es el gran desafío muchas cosas están robotizadas, pero hay cosas que definitivamente, y desde mi mirada, jamás va a poder cambiar el resultado, y es la intervención de los recursos humanos. La innovación, la tecnología, la globalización, el crecimiento rentable, la exigencia de los clientes, todo coloca en el centro a las personas, y a las personas no desde lo que producen, sino desde quiénes son. Y esto, más allá de ser ontológico o no, es quiénes son las personas realizando lo que realizan. Hoy, el éxito de una organización está en las capacidades. ¿Cómo van acá las chicas? ¿Me siguen? ¿Sí? Perdón, a mis alumnos también les tengo que preguntar. Si quieren preguntar algo, pueden preguntar, ¿eh? Acá tengo algunas preguntas. Hola, recién puedo escribir. Ah, no. Buenas noches, ¿qué aporta el coach en el área de los recursos humanos? Y bueno, es lo que venimos hablando. Justamente, Josmarie, lo que aporta el coach en la área de recursos humanos es la capacidad de repensar el lugar que tiene dentro de una organización los recursos humanos. La capacidad esta de repensarse permanentemente en función del mercado o las necesidades. Lo que trae el coach como solución, y que vamos a llegar casi al final, es esta capacidad recursiva, ¿no?, del lenguaje, y que es de repensarse y generar nuevos marcos. Entonces decíamos que hoy, en el centro de la escena de las personas, no está lo que hacen, sino el cómo lo hacen, en sus capacidades, ¿no? Hoy trabajaba con estos equipos en la central nuclear, la verdad que había profesionales de muy alto desempeño y con una capacidad intelectual y de trabajo tan específica, pero hubo que desarrollar muchísimo todo lo que son las habilidades blandas, dentro de algunos modelos mentales, como por ejemplo las áreas muy técnicas. Yo también hoy trabajo en un UTN, y el gran desafío que tienen ellos es trabajar justamente habilidades que tienen que ver con la capacidad de adaptación a los cambios, con realmente empezar a trabajar habilidades de interrelación, trabajar la inteligencia emocional, trabajar distinciones lingüísticas, o sea, todo lo que tiene que ver con las capacidades. Hoy, realmente, lo que se valora no es el saber, sino cómo logro resultados con ese saber. Y eso tiene que ver más con una gestión, a veces emocional, con un liderazgo, con estados de ánimos, que con capacidades técnicas.
El recurso humano es fundamental para el logro del objetivo, pero es indispensable tener una estrategia clara y objetivos bien definidos para cada una de las áreas funcionales. De no ser así, se corre el riesgo de la no alineación. Sí, acuerdo con eso, por eso es fundamental que los recursos humanos estén en un replanteo permanente. ¿Sí? Lo importante de los recursos humanos, y que quienes están en los recursos humanos lo saben porque lo han padecido muchas veces, es que es el área menos humana de una organización. Empiezan a funcionar en automático, y no está bueno. Lo que podemos aportar desde esta disciplina es esta capacidad de la autorreflexión, del análisis. Y por otro lado, no se necesita la alineación, se necesita la visión. Con la alineación hoy no funciona, la gente no se alinea, ¿sí? Porque el ser humano quiere libertad y se involucra desde lo emocional, se involucra cuando se siente parte de una organización, cuando se le da herramientas de liderazgo y comienza a construir parte de la visión de la organización. Hoy no hay empleados alineados, hay empleados que se sienten parte de, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que los recursos humanos, y quienes están en el área de recursos humanos, y quienes están en una organización, y los coaches que intervenimos en organizaciones, los recontra sabemos, es en primer lugar, ¿cómo formamos equipos? Y en segundo lugar, ¿cómo hacer para que esos equipos logren resultados? Y muchas veces resultados extraordinarios. Yo siempre digo desde el coaching esto ¿de qué hablamos cuando hablamos de resultados extraordinarios? Resultados extraordinarios son aquellos que hasta ayer no se lograron. Pueden ser muy pequeños, pero es extraordinario porque antes nunca lo había logrado. Y hay que valorar. Entonces, las cosas se llaman capacidades. Y la manera en cómo tratan a las personas se llaman competencias. Y creo profundamente en que los recursos humanos en las organizaciones hoy son los que tienen que tratar las competencias. Tienen un rol muy difícil, son el alma, dije que son el ADN de la organización, todo pasa por allí, pero no solamente desde el lugar del recurso humano, como todas las personas que componen la organización, sino desde quienes gestionan esas personas. Son quienes gestionan el estado de ánimo de la organización. Entonces, parte de las preguntas que cuando voy a una organización y trabajo con el área de recursos humanos, pongo sobre la mesa es esto de qué capacidades existen actualmente en su organización. Empiecen a mirar cuáles son sus capacidades. Cómo sus capacidades se integran con las estrategias y con los procedimientos de la empresa. A veces parece que fueran carriles paralelos y que jamás se van a encontrar. Y cómo generar prácticas para que estas habilidades y estas competencias sean de desarrollo continuo y se conviertan en sustentables. Y finalmente, es cómo se mediría el logro de estas capacidades. Y acá es el gran desafío de quienes se quieren dedicar al coaching dentro de una organización. Porque es muy importante que para que nos llamen, nos contraten y finalmente nos consideren profesionales serios, tengamos la capacidad de hacer muy visibles los resultados que generamos a través de nuestras intervenciones y procesos. Entonces,
cómo medir ese logro, cómo y cómo garantizar de alguna manera, y porque el otro día escuchaba también a quien fue y será siempre una maestra dentro del coaching ejecutivo organizacional. Nosotros no podemos como coach decir, y no es responsabilidad nuestra a veces el logro, sí es responsabilidad nuestra. Lo que las organizaciones logren o no logren a través de un proceso de coaching. Acá hay preguntas. Buenas noches, la papá, gracias. Dice, bueno, anoten las preguntas porque yo después abro el espacio de conversación, pero mientras tanto, el recurso humano es fundamental, el logro de objetivos, pero es indispensable tener eso. La alineación a la que me refiero es ocuparse de que toda la organización camine en la misma autopista. Foco, partiendo de la visión, misión y todo lo que representa los lineamientos estratégicos de la organización. Muy bueno lo que vos decís. Pero ¿cómo lo logran? Cuando no logran contagiar un estado de ánimo y una emocionalidad que sostenga eso. El compromiso de las personas no es salarial. El compromiso de la persona tiene que ver con el espacio de autorrealización. Entonces los recursos humanos, el foco lo tienen que poner en el espacio de dignidad de las personas. Porque si no, nadie va a hacer nada más que lo que esté estrictamente estipulado. Es la persona que me... Isabelina, vos sos de recursos humanos. Son preguntas típicas de recursos humanos. Desde nuestra disciplina y nuestra mirada, lo que nosotros tratamos de justamente entregarles como un aporte, es que las personas no se alinean si no generamos un estado de ánimo. Emoción es lo que lleva a la acción, y sobre todo lo vamos a lograr cuando se empieza a intervenir en el espacio emocional. Y para intervenir en el espacio emocional, los profesionales de los recursos humanos no solamente tienen que tener habilidades de gestión, no solamente tienen que entender que las personas van a sumarse a una visión, porque es la visión de la organización, sino que tienen que generar permanentemente una visión que los incluya como individuos, como personas, como seres que componen esa organización. Esa organización son ellos. Entonces, por allí pasa la respuesta. Espero que se haya entendido, Isabelina. Entonces, y tiene que ver con esto que vamos a... Cuando los profesionales de los recursos humanos empiezan a pensarse desde otro lugar, pasa lo que pasa cuando hacemos coaching. Aparecen nuevos marcos, nuevas maneras de hacer el trabajo, nuevas expectativas y nueva relación entre el trabajo y los profesionales de los recursos humanos, ¿no? Surgen nuevas relaciones. ¿A partir de qué? De repensar el marco desde donde se interviene. Emergen nuevos marcos y nuevas maneras de hacer el trabajo, y se generan nuevas expectativas en relación al trabajo, a cómo hacerlo, a los logros, y a quiénes son los recursos humanos dentro de una organización. Y cuando me refiero a quiénes son los coaches que están acá, estoy hablando del ser, qué lugar ocupan, qué satisfacción se llevan a su vida, a su día, a su casa en su día a día. Si son una máquina, no va a funcionar, porque justamente esta organización, empresa, recursos humanos y humanos están totalmente amalgamadas, son el ADN de la organización. Entonces, cuando cambia esto,
cambia el ADN de la organización, cambia el ADN de los recursos humanos, cambia el ADN de las personas, cambia el ADN de las organizaciones. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, nadie escribe nada. Entonces, y para quienes no son coaches, ¿no? Es ¿de qué hablamos cuando hablamos del marco, ¿no? Y el marco es este lugar desde donde nos observamos, desde donde nos pensamos, desde cómo nos vemos. A ver qué dicen acá en el chat. Gracias, bueno. Desde cómo nos vemos. Y desde ese marco, algo es o no es posible. Entonces, ese marco es un espacio de rediseño permanente, porque si no, nos volvemos estáticos. Y ese es el rol del coach. Cuando interviene en una organización, es lo que el coaching puede aportar como disciplina a los profesionales de los recursos humanos, si se quieren formar en esta disciplina que es el coaching. Y es también el valor que puede aportar un coach interno dentro de la organización. Hacer que permanentemente se repiense el marco desde donde se observa el mundo. Sí, sin duda. Y gracias, sí, dice, recursos humanos es la clave en el clima organizacional y el coaching es muy favorable para intervenir allí. Sí, el coaching es una herramienta extraordinaria para intervenir dentro de lo que es el clima organizacional. Y por cierto, no quiero caer en un espacio reduccionista y creer que el coaching es la única solución. Creo que es una disciplina que le aporta mucho, y no la única, ¿sí? Y también creo que para que realmente los procesos que se contratan para recursos humanos sean exitosos, los coaches que intervienen deben estar altamente preparados y con mucha experiencia en organizaciones para que puedan lograr KPI bien visibles y cambiar realmente y ser sustentables en sus intervenciones. Sí, cambiar el ADN es cambiar interpretaciones de las cosas para abrir nuevos espacios, porque cuando abrimos nuevos espacios, nunca más se vuelve a lo mismo. Y si cambiamos el marco de pensar como algo estático, que una vez que logramos pensarnos ya encontramos una respuesta definitiva, o sea, si el marco desde donde empezamos a mirarnos en las organizaciones, en los recursos humanos, es un marco de reflexión permanente, sería extraordinario. El cambio continuo. Muy bien, Sandra Rojas, tal cual. El coach aporta los recursos necesarios para el aprendizaje dentro de la dinámica empresarial, el continuo cambio, el continuo repensarse. Sí, Sandri. Entonces, en la creación del marco, y esta es la respuesta, digamos, ¿no? Son más importantes las preguntas que las respuestas. Lo que les quiero decir es que cuando repensamos el marco, no nos repensamos para encontrar respuestas, nos repensamos para repensarnos, ¿sí? Y eso es lo que aportamos los coaches, preguntas, ¿no? Porque es de alguna manera como estar en una autopista y 400 millones de señales que cambian cada 2 segundos. Ahora si tenemos el Waze y tomamos una calle mal, ¿cuántas vueltas das? Es parar, hacer nuevas preguntas para ver hacia dónde queremos ir. Es porque, sí, por algo sencillo, les debe pasar a ustedes en el día a día, de manera cotidiana, frecuente y casi hora a hora.
Porque el marco de hoy no es precisamente el marco que va a dar sentido permanente. ¿Sí? El marco justamente de hoy, en este mundo en donde cambia todo, con tanta vertiginosidad, nunca va a ser permanente. Por eso es el coaching, el espacio de intervención para las preguntas. Que puede ser un coach, puede ser la disciplina misma aplicada en el área de los recursos humanos, o el rol de un coach interno. Pero es esto de replantearme permanente el marco de intervención como un espacio de aprendizaje constante. Sandra Roja ya me había leído la filmina. Entonces, ¿qué tenemos para aportar los coaches? Esto. Es lo único que tenemos los coaches. Preguntas. Es la gran herramienta. Y como acá hay muchos, ¿no? Dentro de lo que vengo escuchando de profesionales de los recursos humanos, los invito a hacer estas preguntas. Y los invito a los coaches que quizás las usen para cuando trabajan en organizaciones e intervengan en el área de recursos humanos. Y siempre van a intervenir en los recursos humanos, por lo cual la puerta de entrada en una organización son los recursos humanos. Y creo que lo más importante para cuestionarnos hoy, quienes, como seres humanos, como quienes lideramos espacios de trabajo, es cómo creamos nuevos marcos de intervención, nuevos contextos de observación, cuando no nos basamos en la tarea, sino en los valores. ¿En qué valores aportan los recursos humanos y cada uno de nosotros en la organización? Crear marcos impulsados por valores va a relacionarse directamente con el compromiso de las personas en la visión y por sobre todas las cosas, con el espacio de liderazgo personal y el espacio de responsabilidad. Por ende, con el fuerte compromiso en el logro de resultados. No hay resultado si no están involucrados los valores. Los seres humanos somos seres culturales, nos regimos por valores. La tarea es lo secundario. Y otra pregunta es, y la hago porque, disculpen si hay gente de recursos humanos que tiene nuevas prácticas, que viven la modernidad, pero yo muchas veces voy a organizaciones y he trabajado donde los recursos humanos no saben bien para quiénes trabajan. Muchas veces los recursos humanos trabajan para ser la policía de la organización. Y no es el rol del recurso humano. Muchas veces me pasó que lo que surgió es que estaban trabajando para ser policías, para controlar, no para dar soluciones, no veían a las personas. ¿Sí? ¿Cuál sería el área de recursos humanos en un colegio privado? Que bueno, no hay un área de recursos humanos en un colegio privado. En realidad lo lleva la administración, pero hay recursos humanos trabajando, formando parte de esa organización. Entonces, quienes deben gestionar en esa organización los recursos humanos son quienes lideran esos espacios. Y puede ser, y es generalmente, un director y su equipo, el staff no docente. Ellos son quienes lideran el área de recursos humanos dentro de un colegio. Son quienes conducen.
y quienes mantienen y dan respuesta a las personas que trabajan allí. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta, ¿el coach aporta los recursos necesarios para el aprendizaje? Eso ya la contesté. Otra pregunta es, ¿cuáles son? A mí me encanta, y la próxima va a ser un taller o alguna charla de uso de metáfora, me comprometo, Gustavo. En principio lo había pensado por allí a esta propuesta, pero después, pero a mí me gusta esto de decir, si los recursos humanos si pudieran ver desde el lugar de una metáfora, ¿no? ¿Qué metáfora representaría los recursos humanos? Tienen que ver con esto que le dije hace rato, que muchas veces a mí, y me hago cargo, a mí, la metáfora que se me aparece cuando voy a una organización y veo cómo están trabajando, es que son la policía. No es una metáfora en la que me gusta, digamos, verme cuando yo soy parte de la gestión de los recursos humanos. Entonces, ¿a quiénes están en el área de recursos humanos? Si se vieran desde el lugar de la metáfora, ¿con qué metáfora se identificarían? ¿Alguien quiere contestar? A ver. Bueno, si después alguien lo quiere contestar. Y ahí viene otra pregunta, ¿no? Cuando hablamos antes de si los recursos humanos lideraban el cambio o eran liderados. Entonces la pregunta sería para la gente de recursos humanos o para los coach cuando van a... ¿Ustedes están siendo proactivos, reactivos o anticipatorios? Cuando generalmente sale esta pregunta, se entra en shock. Porque hasta lo máximo que he escuchado, activos, pero anticipatorios no se ven. Y eso, en un mundo tan cambiante, es difícil. Y dentro de esto de regalo de preguntas, para evaluar, o de alguna manera para distinguir cuándo y cuáles son las prácticas de los recursos humanos exitosos. Porque muchas veces me ha pasado de ir a organizaciones y decir, a este sector funciona extraordinario. Ajá, genial. ¿En qué lo ven? ¿Cuál es el indicador? ¿Qué hechos avalan esto? Nosotros no tenemos ausentismo, la gente está satisfecha, viene contenta, los capacitamos permanentemente. Ajá, ¿en qué los capacitan? ¿Ellos eligen en qué capacitarse? No, nosotros tenemos un arreglo con... Muchas veces están bajadas, ¿no? Y cuando dicen, ¿hicieron encuesta de clima laboral? No, eso no usamos. ¿Y qué herramienta usan? Y generalmente no usan herramientas. Porque salvo las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas, los recursos humanos son administrativos. Y no se necesita ser una gran empresa para que los recursos humanos cumplan la función para lo que fueron pensados. Les acabo de decir que aún dentro de una pequeña estructura, como puede ser un colegio, por más matrícula que tenga 1.000 alumnos como matrícula o 5.000. Sin duda no hay un área de recursos humanos, pero hay un espacio de conducción y hay gente que se hace cargo de ese espacio y de dar respuesta a esas personas.
y eso es más importante que el área en sí mismo. Entonces es importante decir, che, pero ¿y cómo me voy a dar cuenta que esto funciona? ¿Y cuáles son las nuevas herramientas que ustedes creen, ven, intuyen como valiosas para recursos humanos? Y a mí me gustaría acá decir que yo veo al coaching. Veo al coaching. Y veo al rol del coach, y el rol del coach interno, y el rol del coach externo, como una gran herramienta, chicas, pero sobre todo, lo que me gustaría que se llevaran es que hay tantas herramientas innovadoras. El coaching es una y funciona muy bien, y no es la única. Por lo cual, la diversidad, en este caso, para mí suma mucho. Y les cuento mi experiencia como coach interno. Nosotros hoy tenemos una realidad que tenemos personas con muchas dificultades en el área de salud. Y yo no quiero decir salud mental, pero digo en lo emocional muy impactadas, o estresadas, o con problemas. Y cuando estamos en recursos humanos y trabajando con equipos grandes, me ha pasado de estar en interacción con psicólogos, con psiquiatras, con personas que están en procesos de psicología o de psiquiatría, de manera permanente, estable. Por lo cual, también tomo que el coaching no es la única disciplina. El coaching es una gran herramienta y una gran disciplina, pero no salva al mundo en sí misma y sola. Creo que parte del aprendizaje de los coaches es también aprender a trabajar en conjunto, recursos humanos y otros profesionales. Y bueno, es esto, ¿no? De seguir ampliando el marco. Hugo levantó la mano. Después, Hugo, te doy la palabra, me das un segundito. Hugo Lescano, ¿cómo estás? Falta muy poquito, ¿no? Yo siempre digo que las organizaciones, todos hoy, vivimos en este mundo, famoso mundo VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Lo que hoy era posible y valía la pena y me hacía exitoso y me generaba resultados, nada me garantiza que mañana sea igual. Porque es ambiguo, cambiante, incierto, es vertiginoso. Lo vivimos, el día no nos alcanza, ¿sí? Hoy los cambios ya no son graduales, los cambios son disruptivos. Entonces, hablar de vamos a hacer un proceso y vamos a, no, tiene que ser de alto impacto, porque 6 meses puede llevar una organización a la quiebra. Es más, un mes, pasó en la bolsa. Los cambios ya no son graduales, los cambios son exponenciales. La gente no dice un día, ay, últimamente no me siento muy bien, quizás busque otro trabajo. Se fueron, dejan, aún en los mercados difíciles. ¿Sí? Y el mercado cambia también, y cambian las prácticas. Entonces, si los cambios son disruptivos y el mundo cambia a esa velocidad, lo único que nos puede salvar es tratar de dejar de vivir en la certeza para subirnos a la ola de la incertidumbre y surfearla día a día, desde la incertidumbre misma. Entonces, lo que va a llevar el coach a una organización, a los recursos humanos, y lo que los recursos humanos van a poder
como sector dentro de una organización, es la posibilidad de justamente vivir en la incertidumbre. Y que esas personas en esa incertidumbre encuentren tranquilidad, estabilidad y herramientas para sentirse a salvo. Y si la verdad diseñé esta situación sin la cual cierta especie no puede vivir, ¿no? Entonces, salir de la certeza y vivir en la incertidumbre sería el gran desafío. Y desde la mirada del coaching, la propuesta es esta, que empecemos a salir de la certidumbre para vivir en esta incertidumbre, y no como una amenaza, sino como la posibilidad de encontrar el envión para llegar más lejos. El surfista, pensándonos desde la metáfora, justamente lo que hace es encontrar en la ola la fuerza que lo transporta a otro espacio. Y la ola es la incertidumbre misma, porque puede pasar todo allí. Entonces, ¿qué tiene para aportar el coach en este VICA? Es lo que venimos hablando todo el tiempo. La importancia de replantear el marco, trabajar los estados de ánimo, desafiar modelos mentales, plantear perspectivas desde donde observar e intervenir en la organización como un sistema, sacarlos de los espacios de ceguera, sacarlo de la transparencia, del marco de obviedad, el replanteo y sobre todo la mirada sistémica. Queridos colegas, no vayan a trabajar en una organización sin entenderla como un sistema. ¿Cómo adaptarse recursos a los cambios disruptivos en la organización? Aprendiendo a surfear la ola, saliendo de la certidumbre, saliendo del esto se hizo siempre así, replanteándose el marco, pidiendo ayuda a un consultor externo, un coach, alguien que los ayude a mirarse, un espejo. ¿Hay algo más? Trabajar en pos de los resultados y sobre todo de la manera. Entonces, ¿cómo podemos los coaches trabajar en una organización? Con coaching organizacional, donde lo que se trabaja es el cambio cultural y el paradigma. Quiero que quede claro cuál es el espacio de intervención. El coaching ejecutivo, donde hacemos procesos individuales para el cambio de observador. Chau, buenas noches, de los CEOs o de cualquier persona que pertenece a la organización. A mí me pasa, qué sé yo, con gente de un gremio, como por ejemplo UOCRA, ¿sí? ¿Por qué no? No necesitas ser un CEO para usar el coaching. El coaching ha llegado y está instalado en la vida cotidiana, en la relación padres-hijos. Como parte de un sistema. Creo que lo más importante es eso, la mirada sistémica, el coaching para trabajar esto, la visión, la misión, cómo funcionamos como equipo. Hoy hicimos un ejercicio con mis alumnos acá y el ejercicio salió pésimo. Y aprendimos muy bien del ejercicio, porque no funcionó esta vez, y es la primera vez que no funcionó. Pero bueno, ¿de qué aprendimos? Un ejercicio muy sencillo que a mí me encanta hacer, y terminé en el piso, porque no estaban constituidos como un equipo, y la confianza no estaba. Entonces no hubo coordinación de acciones. Pero lo bueno, y lo que justamente traemos los coaches, es esta capacidad de resignificar lo que no salió bien como aprendizaje. Y bueno,
Estos serían indicadores, ¿no? ¿Por qué coaching? ¿Por qué permite? Bueno, indicadores ROI, altos indicadores, dónde intervenir, cómo intervenir. ¿Qué te puede garantizar un coach? Un coach de ICF. Y te va a garantizar el proceso. Y que tu inversión va a volver. Y cuando los profesionales de recursos humanos, ¿qué les garantiza trabajar con un coach de ICF? O formarse dentro de un programa avalado, que realmente los resultados se logran y que la formación es sólida. Entonces, bueno, estas me gustaría pasarlas. Son datos que pueden encontrarlos en la web, pero después se los voy a compartir, van a estar subidos en la página de Colombia y esta presentación la van a tener disponible, no me gustaría perder mucho más tiempo en esto. Finalmente, contarles que está probado que el 70% de las personas aprende desde la experiencia, el 20% con coaching y el 10% con conocimiento formal. Esto se lo paso como datos para quienes justamente se dedican a los recursos humanos y muchas veces contratan capacitación, pensando que es la panacea. Capacitación sola no sirve. Las personas necesitan incorporar esas habilidades y sobre todo necesitan repensarse si esa capacitación tiene sentido o no, y la tienen que elegir. Bueno, esta es una experiencia del CEO de Google que cuenta que lo mejor que le pasó fue un proceso de coaching ejecutivo. Entonces, el futuro no ocurre. El futuro lo construimos nosotros. Lo construimos cada día con nuestras elecciones. Hoy, cuando hablamos de todas las disciplinas que están incorporadas al coaching y en general la gestión de las personas y los recursos humanos, entre esas también hoy impacta la física cuántica. Entonces cada cuestión que decidimos en este preciso momento e instante tiene que ver con lo que va a ser posible o no para mí. Y creo que también los coaches, lo que llevamos a las organizaciones, es ayudarlos a transitar la madurez. Hoy hablaba con la directora de este colegio y le decía, el cambio cultural es posible, pero es muy difícil, me decía. Sí, nadie garantiza que sea fácil, lo que te garantiza es que es posible. Y que cuando es posible, además, la gente lo ve como una oportunidad para su vida. Y yo creo que justamente el gran cambio tiene que ver con que las personas empiecen a liderar sus propios espacios, el liderazgo personal, no el liderazgo tradicional, el liderazgo personal, el empoderamiento. Esto que tiene que ver con la autodignidad, la autosatisfacción. Creo que eso es lo que llevamos los coaches. Bueno, acá hay algunos datos de donde saqué para esta presentación, de darle las gracias por estar acá, a esta hora, este día, gracias a la audiencia, gracias a ICF por generar estos espacios, y gracias a esta disciplina que hace que mi vida tenga sentido, porque soy una apasionada de ver cómo los seres humanos, a través de esta y otras posibilidades, empiezan a vivir mejor. Y yo creo que de eso se trata. Y ahora sí, estoy acá para ustedes. Listo, mi Clau, si quieres te ayudo con las preguntas. Sí, por favor. Si Me alguien... gustaría, sí, una cuestión un poquito más y habilito todo el espacio de preguntas.
Les dije que como valor adicional le iba a decir los sí, los no de un coach interno. Creo que es un gran nicho. Creo que las organizaciones empiezan a pensar y a tomarse muy en serio el rol del coach interno. Es extraordinario el aprendizaje que se logra dentro de una organización. Son horas de vuelo, pero vertiginosas. Y aprendés a trabajar realmente. Aprendés a trabajar muy bien tu espacio de poder. Y cuando digo tu espacio de poder, digo cómo un coach puede trabajar dentro de una organización sin comprarse el paradigma. ¿Sí? Y para eso está la supervisión, se pide coaching, está la formación permanente, la formación continua, el código de ética, muchas cuestiones que nos ayudan y nos acompañan y ya están pensadas. Pero sobre todo, trabaja la confianza del coach. Un coach que se compra la historia de su cliente, pierde poder. Y justamente, si alguien aprende a no comprar historias y a desafiar y a salir del espacio de temor, es el coach interno. El que me diga que fue coach interno y después se dedica afuera o sigue siendo, para mí, es digno de admiración. Gracias. Solamente les quería compartir esto. ¿Y me ayudás con las preguntas, Gustavo? No, ok, bueno, aquí en el chat nos están escribiendo. Bueno, muchas gracias, Ivonne, gracias, gracias. Jorge, gracias. ¿Hay preguntas? Hasta ahora, lo que veo aquí, muchas gracias. De la presentación te dice Amalia, María Elena lo mismo, Yosmari de Paulos también, Jorge Aguilar, gracias. Teresa Espailar, Teresa de República Dominicana. ¡Qué lindo! Karim, muchas gracias. Atsi Mendoza, gracias. Patricia Moreno, gracias. Aquí en este, déjame mirar aquí este otro espacio. Ahí Hugo había levantado la mano, no sé, había levantado la mano gente que tenía preguntas. Aquí, no sé si usted la contestaste, Ana Cecilia Cucalón Pino pregunta, ¿cuál es la Sí. tendencia? ¿Formar coaches internos o contratar coaches a través de consultoría? Yo no te podría, a ver, creo que cada organización tiene maneras diferentes. ¿Con qué lo relaciono yo en base a mi experiencia? Yo no recomiendo ni un coach interno ni un coach externo. Yo recomiendo el coaching. Y creo que a veces tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con muchas cuestiones, con cuestiones económicas, los recursos que esa organización tenga, con cómo sea la cultura de la organización, también tiene que ver con el espacio físico donde esté la organización. Por ejemplo, una empresa minera en medio de una cordillera muchas veces tiene un coach interno porque tiene costos elevadísimos. Entonces, no hay uno sí, uno no. Son distintas maneras de contratación, no son distintas maneras de intervención. Espero que haya respondido a tu inquietud. Ok. Luz Meneses escribe, es importante en mi concepto que se separe la función de la parte dura, nómina, contratación de la parte blanda, bienestar, desarrollo, capacitación. Por lo que lo usual es que lo urgente desplace lo importante, como esto del desarrollo de las personas, su autorrealización. ¿Qué opinas? Yo opino que sí, opino que muchas veces de lo ideal a la práctica hay una brecha y que generalmente los recursos humanos después pierden algunos espacios de interrelación con las gerencias y entonces
se desvirtuó el rol. No sé si la respuesta es clara, pero tiene que ver con, gracias, con puntualmente un repensar el marco permanente y que las gerencias estén realmente abocadas al empoderamiento de las personas y que haya una intervención permanente para generar, cultivar y sostener un clima dentro de la organización que tenga que ver con el reconocimiento de los seres humanos, con el bienestar, con la capacitación continua, con el empoderamiento y con el proceso de aprendizaje permanente de la organización. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Gustavo se cayó. No, aquí estoy. Luz Meneses te está contestando que sí. Claudia, gracias. Corres el riesgo de volverte administrador de recursos. Aquí hay una pregunta de Olga Lucía Gracia. Escribe, ¿cómo combinar las sesiones de coaching con capacitaciones que pudiéramos brindar en temas de apoyo como gestión de liderazgo, gestión de cambio y empoderamiento, entre otras? Es muy sencillo, se hacen procesos paralelos, ¿sí? Muchas veces se toman jornadas de capacitación, mientras tanto uno o más coach van haciendo el proceso de sesiones de coaching, ¿sí? Es complementar capacitación, sesiones de coaching ejecutivo muchas veces, shadow coaching de equipos y coaching de equipo. Muchas veces intervienen con distintas modalidades en una misma organización. Creo que parte de justamente esto, de la propuesta, es ser flexibles y poder diseñar una propuesta acorde a la organización, pues si no, no le podemos pedir a recursos humanos justamente que replantee su marco, ¿no? Ok, perfecto. Hugo dice, en el área de recursos humanos, llegado el caso de un caso para terapeuta, esto aparte de hablarlo, coacharlo al cliente, ¿lo informás al sponsor? Primero, con cada cliente vos estableces el contrato de trabajo. Muchas veces recursos humanos ya sabe que esa persona está con tratamiento, otras veces no, ¿sí? Creo que eso está estipulado en el contrato que hagas con el sponsor y a su vez con tu cliente. Yo no reportaría le pediría en todo caso a mi cliente, si está en una situación que pueda exponer su trabajo, como por ejemplo si es una fábrica o demás, que lo reporte al área de recursos humanos, sería mi sugerencia. Pero generalmente cuando me ha pasado, y he podido trabajar de manera simultánea es porque justamente estaba reportada la situación. ¿A qué me refiero con comprarse el paradigma? Bien, tiene que ver bien con una cuestión de los coaches, de que somos observadores de la realidad y nuestra manera de observar la realidad está teñida de creencias, valores, eso, de que realmente lo que justamente no permite a una organización salir de su espacio de ceguera es creer que lo que le pasa es una verdad absoluta. Gracias y qué difícil hacer procesos con docentes que tienen multiempleo y salen y entran muchas veces. ¿Cómo lo resolvés? Yo te digo Julio Cruz, mi respuesta. Yo creo que no es difícil, creo que es muy sencillo, porque cuando haces un proceso con la persona. Y entonces puede irse a cualquier otro lugar del mundo, pero ya no es el mismo. Por lo cual, cuando no hay cambio también, y la gente se va de una organización porque se siente mal, porque se lleva el malestar consigo mismo. Nosotros nos llevamos a donde vamos lo que somos. Entonces, si esa persona en esta organización logra un cambio, se lo lleva a su casa, se lo lleva a otro trabajo
se lo lleva a su ser madre, a su ser hija, a ser docente, se lo lleva puesto, es un espacio de transformación. Creo que no tenemos más. Adriana Barbato. Ya son agradecimientos. Bueno, aquí hay una que creo que no la hemos contestado todavía. ¿Puedes contarnos cómo logras en establecimientos educacionales cambiar el ADN y cómo has logrado sumar a los profesores? Bueno, les cuento que en ese proceso estamos, y lo que estamos cambiando el ADN, bueno, creo que tiene que ver con motivarlos, con generar un liderazgo fuerte dentro de la conducción. Cuando digo un liderazgo fuerte, no lo digo de manos fuertes, sino de empoderado, y que tenga la capacidad de justamente contagiar magia, ¿no? Yo creo que realmente los cambios tienen que ver con lo emocional. Y cuando hay un cambio cultural es un cambio de estado de ánimo, ni más ni menos. Esa es la última pregunta, Clau. Bueno, ¿qué coaching sistémico qué sería? Hay una pregunta de Ángeles García. Uy, bueno, es mirar, Una charla. sí, hacemos otra. Es mirar a una organización a cada persona dentro de un todo, ¿no? De un sistema, pertenecemos a sistemas, y a su vez estos sistemas están interrelacionados e involucrados con otros sistemas, no somos seres aislados, ¿no? Por eso a veces, hoy leía un post que decía, con voluntad se hace todo. Y bueno, es como un poco reduccionista a veces, ¿no? Y yo soy coach y realmente me apasiona el coach, pero digo, también hay que tener en cuenta que hay un espacio de limitación en mi interacción con el otro. Por eso hablamos de co-construir. Bueno, y me parece que estamos en horario, ¿no? Gracias por la claridad de la respuesta. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. ¿Es posible ponerse en contacto para saber un poco más? Sí, por supuesto, entiendo que Gustavo, vos después te encargás de eso, ¿verdad? Clau, si te parece, le puedes colocar el correo tuyo a aquellos que de pronto quieran pedirte la presentación, hacerte algún tipo de consulta. Lo anoto acá. Yo soy el primero en pedirte la presentación si es posible. Sí, te voy a mandar la presentación y por supuesto la grabación es toda tuya para que vos la compartas y hagas lo que sea necesario, subirla a tu biblioteca. Este es un espacio cedido y en colaboración. La charla ya está en este momento en el Facebook de ICF Colombia y va a quedar también en el canal de YouTube de ICF Colombia. Adicional, pues yo te mando también para que la tengas en el canal de ICF Argentina. Exacto, la vamos a subir también en el canal del capítulo. Y Gustavo, muy agradecida de esta posibilidad como coach, como persona y como capítulo. Realmente me apasiona trabajar en equipo y formar redes. Gracias. También la verdad que, como siempre, me conmueve la cantidad de personas que ven en el coaching una posibilidad de cambio. Y me conmueve porque creo y primero lo he visto en mí, lo veo cada día, y lo veo en mis clientes, en mis coaches, en las personas que quiero, que mejoran su calidad de vida, son más felices y se sienten plenas. Así que gracias por esta posibilidad de mostrar quiénes somos como coach y desde dónde lo hacemos. Finalmente esto es un modo de vida, ¿no? Nosotros no somos coaches de 8 a 5 de la tarde, somos coaches en todos los espacios, crecemos, somos seres humanos con luces y sombras y es como el compromiso propio con la vida, ¿no? Tal cual, sí, es un estilo y un compromiso con la vida y decir,
hablaba con gente, tuve la posibilidad de reencontrarme hace unos días con gente conocida de mi niñez y que me contaran cosas, cómo estaban y qué sé yo, y me decía, pero se te ve bien. Y a mí me encanta lo que hago. Yo, la verdad es que no me importa que me llamen a las 4, a las 2, a la 1, vos llamame. Porque es mi vida, me mantiene viva, me apasiona lo que hacemos, porque creo profundamente en eso. Y porque sobre todo tomo mi medicina. Así que eso, ¿no? Tomen su propia medicina a los que son coaches. Tal cual. Claudia, de verdad muchísimas gracias por este regalo que nos hiciste el día de hoy. A todos los que nos acompañaron, pedirles el favor de que nos sigan ayudando a difundir estas conversaciones. Ojalá pudieran llegar al último rincón de Latinoamérica. Más allá más allá de cualquier cosa, es esta última parte, es un modo de vida, es el querer crecer continuamente. Y vaya que sí lo necesitamos. Sí. Acá, mis chicas, las que estoy hoy en entrenamiento en la UTN, están formándose como asistente administrativa. Y yo lo que les digo es que realmente el área que les doy es relaciones humanas, ¿no? El módulo. Y cuando les digo, miren chicas, yo voy a trabajar con ustedes lo que no está en los libros, porque lo que está en los libros no me necesitan a mí. Lo que les voy a trabajar con ustedes es que se conviertan en asistente administrativa, en que se conviertan en protagonistas de su vida. Y creo que eso es todo. Tal cual, tal cual. Bueno, ya llegamos al final de esta sesión, Clau, y de Pero nuevo. re puntuales. Sí, Gracias, Gustavo, gracias. Un abrazo grande y muchas gracias a todos los presentes. Gracias a todos los colegas que vi, acá gente muy querida. Una compañera de gestión, Agostina, una colega que nos está ayudando en el espacio de regionalización en ICF, mucha gente querida. Y a quienes no conozco, ojalá tengamos muchas posibilidades de seguir compartiendo. Y nos vemos en Uruguay, Gustavo. allí estaremos. ¿Mm? Bendiciones a todos. Buenas noches a todos, que disfruten. Feliz cena en familia, si Feliz, es chao, chao. posible para ustedes. Sí, chao, chao, bendiciones. Gracias.